sí se producen sustitutos de la religión en las ideologías. Y no es casualidad que, si se fijan los espectadores, en el 1492 se produce el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, pero casi inmediatamente después, en 1517, se produce el primer cisma con Lutero y en torno a los príncipes alemanes para acaparar, digamos, la autoritas y la potestas, la autoridad, tanto la potestad civil como la autoridad religiosa, y controlar las voluntades de su pueblo. Y en el 1534, un poquito después, se produce el cisma anglicano con Enrique VIII por temas maritales, ¿no?, porque se quería casar y estar con otra señora y no le dejaban, pero también para poderse hacer con las propiedades que tenían la Iglesia Católica, o sea, era también una cuestión crematística, y también poder hacerse con las voluntades y dirigir la voluntad de los súbditos hacia donde ellos quisiesen, ¿no? De hecho, ahí empezaron los sistemas autoritarios y absolutistas, ¿no? Las filosofías que se desarrollaron en esos territorios, muchas de ellas en el ámbito, cuando se produjo la Revolución Gloriosa en Inglaterra, en el 1688, o cuando luego se produjo la Revolución de los padres fundadores de las 13 colonias en Estados Unidos, la parte económica la trataron bien, pero la parte humanística, la parte de respeto por los individuos, no se trató tan bien en todos los casos. Quiero decir, sobre todo en el siglo XIX se producen, y no por casualidad, desde los cismas se produjo una secularización, un proceso paulatino de secularización y de racionalización, llevando al extremo la razón y posponiendo todo aquello que no se pudiese calcular con el empirismo y con la razón, y se postergó lo que es las religiones trascendentes, y sin darse cuenta, muchos autores, al intentar asesinar a Dios, lo que hicieron fue dar origen a unas nuevas religiones políticas y seculares, porque la gente tiene dentro de su alma la necesidad de creer en algo, y en lugar de creer en Dios y en un marco institucional que proteja a lo mejor a la libertad, la propiedad, la familia, el comercio o el gobierno limitado, pues empiezan a creer un constructo filosófico como el que hizo Carlos Marx, por ejemplo, que se llama comunismo, y que tiene sus símbolos, igual que tiene el cristianismo sus símbolos, que tiene sus ritos, igual que tiene sus ritos, y que tiene sus profetas, en este caso sería Marx, igual que Isaías o Moisés o Jesucristo, son los profetas que hay en la religión católica, y que luego también tiene sus mesías, como sería Jesucristo en el caso del cristianismo, y Lenin o Stalin en el caso del comunismo, pero que también se puede aplicar al nacionalsocialismo, y remarco lo de socialismo, porque también es socialismo de derechas, pero socialismo, nacionalsocialismo, o el fascismo, que también es un socialismo, el de Mussolini, ¿no? En el caso de Hitler, Erich Vogelin describe al nazismo como una religión política muy similar a la religión del antiguo Egipto, al dios Akenatón. ¿Qué es lo que ocurre? Que los nazis en ese año invaden Austria, están en pleno proceso de totalitarismo y de expansión de su totalitarismo, invaden Austria y le intentan llevar al paredón, le intentan asesinar, le pusieron en la lista y él tuvo que huir a Suiza y de allí a Estados Unidos. Pero él describió el nazismo también como una religión, intentan asesinar a Dios, pero al final, en torno al Lebensraum o en torno a ese espacio vital y en torno a la raza aria, pues ellos desarrollan una concepción que es también religiosa, de religión secular y un poco también muy enraizada, o muy, digamos, ligada al esoterismo, pero desarrollan también una religión. Se puede estudiar como una religión con sus símbolos, con sus profetas, en este caso sería Nietzsche, y con sus mesías, en este caso sería Hitler o los nuevos que surjan en otras condiciones. Pero sí, se pueden estudiar como religiones seculares. Por eso la gente tiene que tener mucho cuidado cuando escucha según qué ideas en Internet y tener un espíritu crítico, porque no todas las ideas valen para sostener una sociedad civilizada, y por eso yo reivindico las ideas de los siglos XVI y XVII en España, porque esas ideas de respeto por los derechos individuales, por el comercio, por el gobierno limitado, son importantes para el sostenimiento de una sociedad civilizada y se pueden perder de una forma muy rápida, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Los procesos de involución de los países hacia estas ideologías totalitarias, que pueden ser estudiadas como religiones seculares y políticas, como el comunismo, son procesos que no se dan del día a la noche, ¿no?, sino que son paulatinos, en donde se empieza a prohibir se empieza a poner trabas a la propiedad, se empieza a poner trabas a la vida humana, se empieza eutanasia, se empieza a hacer, a imponer una determinada concepción de la historia, y se empieza a imponer una serie de concepciones ideológicas de la modernidad que llevan un país hacia la involución, ¿no?, hacia un totalitarismo, ¿no?
Entonces en Venezuela es lo que se ha producido. En ese proceso paulatino, todos los partidos que quieren tener representación, sobre todo cuando hay adulteración electoral, como ha ocurrido en Venezuela, desde el año 2001, a poco de que llegase Hugo Chávez en 1999, se empezaron a cometer adulteraciones electorales, pero casi todos los partidos empiezan a travestirse y a identificarse con esa concepción de la realidad. Y entonces acabas con partidos que son todos totalitarios o son todos socialistas, en diferente grado, pero son todos socialistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya se echan las manos a la cabeza y empieza a haber hambre, pobreza y miseria, porque el problema del totalitarismo y el problema de llevar hacia una sociedad cerrada es que no puedes hacer cálculo económico, que eso ya lo explicaron Mises y Hayek en los años 20. El cálculo económico no se puede realizar cuando los precios son fijos y cuando no puedes hacer empresarialidad o cuando no se respeta la propiedad privada. Entonces al final los países acaban estallando económicamente y la gente acaba pasando hambre, penuria, y normalmente, para no caerse del poder, acaba habiendo encarcelamiento y muertes de gente. Tanto la dictadura o la tiranía de Nicolás Maduro y de sus secuaces como la oposición son socialistas. Entonces, para una salida digna y una salida hacia una democracia liberal de verdad, con separación de poderes, con gobierno limitado, con un tamaño de Estado en donde se garantice la seguridad y se garantice unos ciertos niveles de educación y sanidad, pero no sea un Estado leviatán que devore a sus propios ciudadanos, se necesita otra oposición, se necesita una oposición que tenga arraigadas las ideas de la tradición de libertad, que son las ideas ligadas a la defensa de los derechos individuales, que probablemente las tienen algunos de estos autores o de estos opositores, como Juan Guaidó, que yo creo que es el presidente legítimo ahora mismo, de acuerdo a la Constitución venezolana, y que debería cuanto antes reclamar el artículo 187 de la Constitución para reclamar una injerencia internacional por razones humanitarias, porque ese país está muriendo muchísima gente por hambre y por desabastecimiento de medicamentos, pero miles de personas. Cuando ya haya pasado la penuria en Venezuela nos daremos cuenta del holodomor, como pasó en Ucrania, que se está produciendo allí en Venezuela, un auténtico holocausto de personas muriendo. No están muriendo los del régimen, que se están viniendo casualmente a España y a Europa comprando casoplones y comprando mansiones con el dinero que han extraído de la sangre del pueblo venezolano, pero lo cierto es que el problema que hay es que muchos de la oposición son socialistas y ellos se tienen que hacer un lavado no solo de cara, sino también de cerebro, y empezar a defender las ideas de defensa de los derechos individuales, que ya he dicho que probablemente lo están haciendo, pero también del mercado, que el mercado somos todos. El mercado son las transacciones que tenemos entre todos nosotros, las interacciones socioculturales y las interacciones de productos, que dejen a la gente en libertad poder intercambiar sus productos con una moneda que sea estable, que ahora mismo no lo es, y hay hiperinflación, y sobre todo con un gobierno limitado donde haya elecciones de verdad, que sean verdaderamente libres y que no estén adulteradas por la Comisión Nacional Electoral, que es lo que está pasando en Venezuela, que haya separación auténtica de poderes, que los jueces sean independientes de verdad, igual que los tribunales, pero claro, eso cuesta conseguirlo. El país, para salir de la situación en la que está, va a necesitar, primero, que salgan del poder la gente que hay, y por sí mismos no van a salir, sino que va a tener que sacar la comunidad internacional porque son tiranos. Y yo llamo a toda la gente a movilizarse para que Venezuela sea libre, para que sea un pueblo libre, y sobre todo porque ese cáncer puede extenderse a otros países, como puede ser Colombia en el futuro, o puede ser México con López Obrador, que tiene veleidad por esos regímenes, y pueden tirarse Venezuela perfectamente 60 años, como ha ocurrido con Cuba, y es un cáncer para las democracias liberales en América. Por lo tanto, yo creo que Juan Guaidó, espero al menos, debe de reflexionar sobre lo que son las soluciones de mercado y establecer un gobierno limitado de verdad, o sea, una reforma constitucional de verdad que permita, probablemente con un ejemplo en la transición a la democracia de España, que tampoco es perfecta, pero que ha servido durante 40 años, pero esa Constitución ha permitido que aquí haya elecciones libres, una justicia independiente y cierta separación de poderes, que puede ser mejorable, pero a lo mejor con ese modelo, pues establecer un sistema parecido en Venezuela.